un querido lector de Asiprensa de la tierra de mi madre, de Cataluña en España, me pregunta si es posible explicar un poco mejor qué significa el diaconado permanente y cuáles son los requisitos para el diaconado permanente. Para poder explicar este servicio que parece nuevo, porque no era conocido, digamos, hasta digamos, la década de los 70, hasta antes de la década de los 70 en la iglesia, es importante comprender qué cosa es el diaconado dentro de la iglesia. El término diácono viene del griego diakonaio, diaconía, que significa servicio. El diácono, diáconos, en consecuencia, es un servidor, ¿no? Y esa es su función, la de estar al servicio de las necesidades de los pobres, de las necesidades de todos aquellos que tienen alguna urgencia material dentro de la iglesia, y también el servicio en el altar y en la liturgia de la iglesia. Ustedes recordarán que esta función de servicio se remonta a los apóstoles y a los hechos de los apóstoles, donde nos cuentan los hechos de los apóstoles en las Sagradas Escrituras que algunos cristianos nuevos, convertidos, se acercaron a los apóstoles a quejarse de la diferencia con la que eran tratadas sus viudas respecto de las viudas de los que venían de proveniencia judía. Y entonces, ante estas disputas, los obispos dicen, los apóstoles dicen, no es bueno que nosotros nos encarguemos de estos aspectos, digamos, materiales de la administración de bienes, etc., sino que nosotros tenemos que dedicarnos fundamentalmente a la atención espiritual. Y es importante que esta atención espiritual sea una cuestión tan dedicada que ellos crean el orden del diaconado, el estado del diaconado, y los mismos hechos de los apóstoles nos dicen que el primero era uno de los más fervientes, que se llamaba Esteban. Esteban va a ser el primer mártir de Jesucristo. Va a ser apedreado, según nos relatan los hechos de los apóstoles, por el grupo de judíos que seguían a Saulo de Tarso, que después se convertiría en San Pablo. Entonces, esta diaconía se convierte no en un sacramento nuevo, porque como saben ustedes, existe un solo sacramento del orden sacerdotal, pero sí se convierte en un grado de este sacramento, en un primer grado previo al orden sacerdotal. Entonces, el diaconado fue permanente, estos diáconos se dedicaban al servicio de la iglesia durante mucho tiempo, pero poco a poco terminó sucediendo que el diaconado se convirtió solamente en una fase de transición hacia el orden sacerdotal en segundo grado, que es el sacerdocio, ¿no? Y en el grado supremo es en la ordenación episcopal. Es decir, todas estas ordenaciones de diácono, de sacerdote, de obispo, no son sacramentos distintos, son un mismo sacramento en distinto grado, ¿no? Entonces, el diaconado, incluso el diácono permanente, que normalmente son personas casadas, es un clérigo, forma parte del clero, pero en un grado menor. Con el paso del tiempo, como digo, sucedió que el diaconado se convirtió en una etapa de servicio, de ayuda a la iglesia, etc., pero camino al sacerdocio. Y en consecuencia, cada vez más los diáconos se convirtieron en diáconos que hoy se conocen como transicionales. Como su nombre lo dice, son los que están de tránsito en la etapa diaconal y van camino a la plena ordenación, ¿no? A la ordenación sacerdotal y, en el caso de algunos, escogidos por la Santa Madre Iglesia, a la plenitud del orden sacerdotal, que es el episcopado, ¿no? Ser nombrado obispo. Pero el Concilio Vaticano II
vio que esta era una tradición y un estado clerical que se había perdido y que valía la pena recuperar. Y es así como el Concilio Vaticano II decide reimpulsar el diaconado permanente. Ojo, algunos creen que el diaconado permanente, como normalmente son personas casadas, es una especie de pseudocura, pseudo sacerdote o subsacerdote, y que en consecuencia es una medida que tomó el Concilio Vaticano II para resolver el problema de la escasez sacerdotal. Esta visión es totalmente errada. El que lee, por ejemplo, cuál es la intención del Concilio Vaticano II de impulsar el diaconado permanente, es porque en el diaconado existen algunos servicios propios específicos, entre ellos el servicio a los pobres, que son parte fundamental de la vida de la Iglesia. Y en consecuencia, es bueno que exista ese estado. El diácono no es el que reemplaza al sacerdote en su función de servicio, que es lo definitivo, lo decisivo del diácono, que está para servir, lo lleva en algunos casos a tener que ayudar o colaborar con el sacerdote con los sacramentos que el diácono permanente puede administrar, que son el bautismo, el matrimonio, y es el ministro ordinario de la comunión. No es ministro extraordinario como son otros laicos, el ministro ordinario de la comunión y del lectorado, es decir, le corresponde como ministerio ordinario propio de su estado la lectura del Evangelio en las misas, por ejemplo. Entonces, lo importante aquí es comprender que el diaconado tiene un valor por sí mismo y no un valor como el que reemplaza al cura. Porque el diácono permanente, el diácono en general, ya sea transicional, es decir, uno que se ha ordenado diácono antes de ordenarse sacerdote, el diaconado en general no tiene no tiene la potestad de los sacramentos que fuera del bautismo son los que nos restauran a la vida de gracia, la confesión, y nos mantiene la vida de gracia, que es la consagración eucarística. Eso no lo realiza el diácono permanente. ¿Cuáles son las condiciones para ser diácono permanente? Para ser diácono en general en la iglesia son: si eres soltero, 25 años de edad, o sea, nadie se puede ordenar de diácono antes de 25 años. Si eres casado, son a partir de los 35 años de edad. Y la otra condición es ser varón y estar en una situación correcta con la Santa Madre Iglesia, es decir, no ser un divorciado vuelto a casar, no estar en ningún tipo de situación ni irregular ni de escándalo como católico. Pero es un católico que está en buena situación con la Iglesia, está casado y tiene 35 años, es un candidato potencial al diaconado permanente. El diácono permanente tiene que seguir una formación bastante exigente. Los programas que yo conozco duran entre 4 y 5 años, pero justamente como algunos diáconos aspiran al diaconado permanente mientras trabajan, o sea, combinándolo con su vida laboral y con su vida familiar, la formación se realiza en los días sábados, por muchas horas los días sábados. Y en consecuencia, el que aspira al diaconado permanente tiene que saber que tiene que estar dispuesto a realizar ese sacrificio. Por eso no es raro, los diáconos permanentes que yo conozco normalmente han entrado a los programas de diaconado permanente cuando ya han estado en un estado en el que los hijos no son una prioridad, en la edad en que los hijos no son una prioridad, ya son jóvenes o ya han dejado la casa, ¿no? Pero ese no es un requisito. Es importante saber finalmente que el diácono permanente, al convertirse en clérigo, adquiere el compromiso del celibato, no en el matrimonio. Si está casado, sigue teniendo vida matrimonial. Pero si enviuda, no puede volverse a casar, porque forma parte del clero que en el rito latino es para varones célibes. Y por eso no es extraño, no es común necesariamente, pero no es extraño que algunos diáconos permanentes, después de enviudar, consideren la posibilidad de ser sacerdotes. Hasta la próxima con Criterios.